Buenas noches, distinguidos expositores y asistentes. No, este momento voy a dar algunas instrucciones de carácter técnico. El seminario tendrá 4 partes: la presentación, la exposición de los 2 panelistas, preguntas y respuestas y agradecimiento. El video y audio solo están habilitados para los panelistas, no para el auditorio. Los panelistas que no están exponiendo deberán apagar su video y audio. Los asistentes deben realizar las preguntas por escrito. Las respuestas serán verbales al final de las 2 exposiciones. Para las preguntas deben usar el comando color verde que tienen todos en la barra de tareas abajo de sus pantallas. El seminario está siendo grabado y transmitido en vivo por la plataforma Facebook Live de nuestro Observatorio Estratégico de Intereses Nacionales. La grabación del seminario será subida al canal YouTube del Observatorio. El documento final será publicado en la página web, Facebook, correo electrónico del Observatorio y por WhatsApp, no de los miembros del Observatorio. El video y documento del segundo seminario ya está publicado en las plataformas o medios indicados anteriormente. A continuación, el señor contraalmirante Livio Espinosa presentará el seminario. El audio tienes apagado, Livio. El audio. Está bien. ¿Me escuchan? Sí. Muy buenas tardes. Les saluda el almirante Livio Espinosa. Y como miembro del Observatorio Estratégico de los Intereses Nacionales, quiero darles la más cordial bienvenida a todos ustedes, respetables participantes, por honrarnos con su presencia en este seminario, cuyo objetivo fundamental es conocer cómo se está llevando a cabo el fortalecimiento de los intereses marítimos en el país y cómo ha sido y debe ser el accionar de las instituciones que forman parte del Comité Interinstitucional del Mar, de manera de contar con una gestión del uso del mar en forma sostenible y oportuna. Todo ello enmarcado en el más importante de los intereses marítimos del país, como es la conciencia marítima, porque a partir de ella se llega a la comprensión de la importancia que tiene el mar para el Ecuador. Quiero saludar de forma muy especial a los señores conferencistas, capitán de navío Humberto Gómez y capitán de corbeta Wilton Rentería, por su gran colaboración para la realización de este evento de gran significado para el país. Conoceremos las diferentes aristas que son necesarias articular, controlar, gestionar y coordinar por parte de cada una de las instituciones parte de este comité y de los entes y empresas privadas que hacen uso de los recursos del mar, de tal forma de lograr una gestión proactiva del mar, que busque siempre el bien común, la sostenibilidad de los recursos marinos y la racionalidad en su explotación. Es importante recalcar la gran gestión que la Mar del Ecuador realiza para defender la soberanía del Estado en el mar y resguardar la integridad del territorio marítimo, protegiendo el gran patrimonio marítimo caracterizado por los intereses marítimos de la nación. De ahí la relevancia que debe dar el Estado al fortalecimiento del poder naval
como componente vital del poder marítimo del Ecuador, que operativizan en el campo de la seguridad marítima todos los acuerdos internacionales firmados por el Ecuador relacionados con el mar. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer conocer a ustedes que ante la situación que atraviesa el país, que es muy grave y compleja, y que muchos sectores, como el de la economía, la seguridad social, el sistema de salud y el sistema judicial, están al borde del colapso. El Frente de Apoyo al Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas, ISPA, y Fuerzas Armadas, hemos decidido crear el Observatorio Estratégico de los Intereses Nacionales, en el cual se analizarán todos aquellos aspectos que afecten a los intereses nacionales del Ecuador y se generarán aportes académicos, profesionales, con soluciones prácticas y con una actitud siempre positiva. Invitamos a los profesionales y ciudadanos con mucha experiencia a apoyarnos en este gran proyecto que tiene solo objetivos de carácter patriótico de servir a nuestra patria sin afanes políticos ni personales. Para finalizar, quiero invitarlos a que seamos protagonistas del cambio de nuestra visión marítima en cuanto al control y gestión de los diferentes usos del mar y de la protección de sus recursos vivos y no vivos. Muchas gracias. Dejo a continuación al señor comandante Raúl Hidalgo, moderador del evento. Bien, currículum vitae Wellington Rentería Arguto, capitán de corbeta, servicio pasivo de la Armada del Ecuador, máster en ciencias de oceanografía, presidente de la empresa SIM, Atlantics Research, asisten en la Universidad del Sur de California. Durante el servicio activo, estuvo a cargo de varias direcciones en el Instituto Oceanográfico de la Armada, exdirector de estudios y coordinador general de la Exsecretaría Técnica del Mar. Fue parte de la delegación del Ecuador en la Conferencia Intergubernamental sobre los instrumentos internacionalmente vinculantes bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales. Adelante, Wellington. Bien, mi comandante, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Observatorio Estratégico de los Intereses Nacionales por haberme considerado dentro de estas ponencias y darme la oportunidad para poder compartir lo que fue mi experiencia en la Secretaría Técnica del Mar y el monitoreo de lo que he venido realizando, de cuánto se ha avanzado en el proceso para establecer una adecuada gobernanza de los intereses del Estado en el mar. He preparado una presentación que voy en este momento a proyectarla. Por favor, me indica si está correcta la visualización. Está correcta, sigue adelante. Bien, he denominado a esta charla como una introducción a lo que es el Comité Interinstitucional del Mar y vamos a revisar lo que ha sido para mí el proceso que ha llevado el Estado para establecer una adecuada gobernanza de los intereses del Estado en el mar desde la creación básicamente de las políticas nacionales oceánicas y costeras. Para lo cual he desarrollado la siguiente agenda. Vamos a revisar un poco sobre la evolución y la situación actual del Comité Interinstitucional del Mar. Vamos a hablar sobre las políticas nacionales oceánicas y costeras y voy a dejar una pregunta de inicio.
¿Son las POC la visión estratégica marítima nacional? Y si son, ¿cuál es el camino que se debe seguir para poderlas implementar? Y también una crítica que es muy personal sobre el análisis del proceso de planificación participativa que lleva a cabo el Estado y por qué razón usualmente en cada vez que se emite este plan no observamos ahí objetivos de desarrollo marítimo. Antes de hablar de cada uno de estos aspectos, quisiera revisar un poco los conceptos. Vamos a revisar el primero de gobernanza. A mí me gusta mucho la aproximación que hizo la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca respecto a qué es gobernanza, como principio. Ellos identifican que se le llamaría gobernanza a todo el proceso de emisión de normativas y políticas que se basan en una conexión entre el gobierno y la sociedad civil y que son elaborados a través de procesos participativos que buscan el equilibrio e interacción en las partes interesadas y que además considera mecanismos para el cumplimiento de las decisiones. Todo esto está estipulado en esta nueva ley, en el artículo 4, como un principio, la gobernanza como un principio. Ya un poco más de orden académico, la gobernanza estaría compuesta por 3 elementos que serían el marco normativo, el marco institucional y los niveles de implementación. El marco normativo representa toda la base legal y también los instrumentos de planificación, orientaciones sectoriales, políticas que establecen el comportamiento de todos quienes hacen uso del mar. El marco institucional, que se refiere a las organizaciones de carácter público o político, o organizaciones que son actores claves dentro del proceso de gestión marino-costera, y los diferentes niveles de implementación para poder establecer el cumplimiento o no de las políticas o de las normativas o regulaciones que se hayan emitido para lograr la gobernanza, en este caso la gobernanza marina. ¿Qué es una política oceánica nacional? Esto es importante. Es importante porque el Ecuador ya tiene políticas nacionales oceánicas y valdría la pena revisar si se complementan algunos detalles o componentes o elementos que han sido considerados por quienes han estudiado un poco sobre el tema de políticas oceánicas. Y me gusta mucho a mí la aproximación que hace Jean-Pierre Lévy. Él fue director de la DOALOS y ya desde 1993 venían impulsando la necesidad de que los países establezcan una orientación de cuáles son sus objetivos en el mar, unas políticas oceánicas que le permitan a los países que tienen salida al mar ver el mar como un componente esencial de su desarrollo. Lévy especifica que las políticas deben tener un claro dimensionamiento espacial y jurisdicción. Recordemos que la jurisdicción del Estado se desvanece mientras nos alejamos de la zona costera. Ya en la zona económica exclusiva, el Estado solo tiene derechos de soberanía sobre el uso y conservación de los recursos, y en el alta mar solamente tiene jurisdicción y control sobre los buques que enarbolan su pabellón. También debe considerar la interacción de todos los actores que hacen uso del mar efectivamente, y en la costera habrá más cantidad que conforme nos alejamos de la zona costera y entramos a la zona económica exclusiva. Lévy considera que es necesario una configuración administrativa adecuada en 2 instancias, una de articulación y control que establezca justamente las reuniones, donde se establezca las discusiones sobre qué es lo que queremos del mar y qué es lo que queremos hacer en el mar, y otra instancia superior de decisiones. Esto es importante. ¿Por qué lo considera Lévy? Porque también reconoce que un elemento clave dentro de la política oceánica es la necesidad de aceptar la problemática de coordinación y articulación. El mar es visto como un espacio amplio donde todos pueden hacer lo que quieran hacer. Cada ente rector ve al mar como parte de su rectoría, y es justamente esa situación, esa problemática que debe articularse y debe armonizarse. Los diferentes usos del mar son concurrentes en el tiempo y el espacio, y como son articulados por diferentes sectores, es necesario que sean armonizados. Una cosa más es que en el mar, en la zona económica exclusiva y un poco más allá, las regulaciones o las acciones del Estado tienen connotaciones internacionales y que deben observarse para un correcto uso, del mar y de las gestiones que se puedan realizar ahí. Porque también esta problemática y esta situación requiere del más alto poder político, no solamente por los temas de gran connotación, sino además para asegurar el compromiso de quienes están involucrados con los temas del mar.
porque esto además facilitaría pues, los mecanismos de implementación de todas las políticas o todas las directrices o ordenanzas que se emitan a través de estas políticas nacionales sociales. Un tercer componente importantísimo es la definición de los intereses marítimos. En esto ha avanzado muchísimo la Armada desde la creación de la Dirección General de Intereses Marítimos, ha trabajado en diferentes ámbitos y ha establecido claramente cuáles son los intereses marítimos nacionales y ha impulsado la necesidad de que el Estado desarrolle cada uno de estos intereses. Hay múltiples conceptualizaciones de los intereses marítimos. El que más me gusta a mí es el tema de considerar a los intereses como parte de los beneficios potenciales o reales que se pueden obtener a través de los recursos y las actividades que se realizan en los espacios marítimos jurisdiccionales y más allá de ello. Esto es importante aceptarlo. El Ecuador es un país que hace uso de los recursos en el alta mar y es parte de sus intereses marítimos. Bien, una vez revisados estos conceptos, vamos a revisar en detalle cómo ha sido el proceso que se ha llevado a cabo para establecer una adecuada gobernanza de los intereses del Estado en el mar. Y voy a partir desde el año 2006-2008, este periodo en el que la Armada del Ecuador, a través de la Dirección General de Intereses Marítimos, realizaron una serie de talleres que buscaban consolidar unas políticas oceánicas. En realidad, la base de estas políticas oceánicas viene mucho más atrás, desde 1973, cuando se creó la DGI. Pero para la base de lo que fueron las POC, se considera este punto como punto de partida. Luego viene una declaratoria que hiciera el presidente Correa, presidente de la República, en la ceremonia del 25 de julio de la Armada en el año 2011, cuando anunció la posibilidad de la creación del Ministerio del Mar. Ya en esta época el Estado miraba hacia la solución de ordenar de alguna manera todos los esfuerzos desarticulados del mar a través de un solo ministerio que lo llamarían el Ministerio del Mar. Ese mismo año el presidente Correa cambia su visión sobre esta estructura de gobernanza y más bien emite un decreto donde se crea el Comité Interinstitucional del Mar y también se crea una Secretaría Técnica del Mar. En el año 2012 el Ecuador se adhiere a la CONVEMAR. En el año 2014 el Comité Interinstitucional del Mar ya creado emite y se publican a través del registro oficial 9 políticas nacionales oceánicas y costeras, que serían pues la visión de más alto nivel estratégico del Estado, con miras a desarrollar los intereses del Estado en el mar. En el año 2016, el secretario técnico del mar propone que la visión social, que es una propuesta que emitió la Armada durante estos años, para poder formular una visión consolidada de lo que creemos como nación en el mar. De aquí viene para mí lo que ya es el declive de esta gobernanza, porque en el 2016 se elimina la Secretaría Técnica del Mar y se encarga a una dirección de SEMPLADES la administración de todo lo que era la Secretaría del Comité Interinstitucional del Mar. En el año 2007, lo que se alcanza a hacer dentro de esta administración es la publicación del Plan de Ordenamiento Espacial Marino Costero, y desde ahí hasta la fecha, pues no se conoce mucho de lo que ha hecho este comité, salvo el que el año 2019 la SEMPLADES dejó de ser una Secretaría Nacional, Secretaría Técnica de Planificación denominada Planifica Ecuador, y es justamente el estado actual de este intento por establecer una adecuada gobernanza de los intereses en el mar. Veamos en detalle cómo se fue estructurando este proceso. En el año 2011, cuando se creó el Comité Interinstitucional del Mar, se visualizaba la necesidad de articular todos los esfuerzos del Estado en el mar, de las actividades que se regulan ahí y de lo que aspiramos como nación a desarrollarse en el mar. El SIN estaba compuesto por el representante o el Ministerio Coordinador de Patrimonio, su representante, el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, el de Talento Humano, el de Producción, Empleo y Competitividad, el de Seguridad Interna y Externa, y era dirigido por las SEMPLADES. La Secretaría del Comité la llevaba la Secretaría Técnica del Mar, que también se creó con el mismo decreto. Básicamente, pues el comité tiene las competencias de aprobar y coordinar la política relativa al espacio marítimo, la planificación de las políticas nacionales para el desarrollo de los intereses marítimos del Estado. Aquí ya vemos un poco
lo que se establece como una política oceánica y que de alguna manera, pues, el CIN en su conceptualización ya incorporó estos conceptos que se han venido discutiendo dentro de lo que es la gobernanza del océano, para poder aplicarle a un Estado como tal que quiere ver al mar y que quiere desarrollar sus intereses en el mar. Además, le da la tarea de la cooperación interministerial de todo lo que guarde concordancia con los temas de territorio marino costero, y también es que el CIN debía ser la instancia en la que se pueda definir competencias y evitar atribuciones o superposición de atribuciones de los diferentes ministerios que tienen que ver con el quehacer de los usos del mar en el territorio marítimo. Entonces, el CIN tenía esa visualización un poco para organizar lo que estaba cada ministerio por su lado, con una, digamos, de otra manera, una desgobernanza en cuanto a lo que debe ser una planificación integral de lo que se requiere como desarrollo de los intereses del Estado en el mar. De aquí viene el cambio. En el año 2016 se modifica el CIN, se incorpora dos nuevos miembros que son el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cual es importantísimo, y vamos a ver las connotaciones, lo habíamos mencionado, las POCs no solo tienen que ver con el tema de lo que se haga internamente, sino también pues de lo que se haga externamente en la zona económica exclusiva y el alta mar. O sea, hay una relación con los demás países. Se mantiene el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, el de Conocimiento y Talento Humano, el de Producción y el de Seguridad. Luego esto se fue modificando. En la actualidad, los componentes de este CIN son básicamente, lo dirige la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, Cancillería, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Ambiente y Agua, la CENESID, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, básicamente el Viceministerio de Pesca, y desaparece ya el Ministerio Coordinador de Seguridad. Estos serían básicamente pues, los ministerios que componen este comité. Un punto importante es que a partir de este nuevo decreto, se le da a las empleadas o a quien hace de secretaría de este comité, que en este caso actualmente es la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, la coordinación de la implementación de las políticas nacionales, oceánicas y costeras. Implementación. Y también le da la atribución de elaborar y actualizar la agenda intersectorial del mar y asegurar su adecuada implementación. Esto es importante, un poco porque fui parte de este proceso. La agenda intersectorial del mar era la llamada a ser el mecanismo de implementación de las políticas oceánicas y costeras. Desde el año 2011 al 2016, y lo que fue posteriormente la administración del CIN y de la Secretaría del CIN como tal, como que se perdió el hilo y notación de esta agenda intersectorial. Un punto importante también a considerar es que este decreto le da 3 atribuciones al Ministerio de Defensa, que si bien es cierto se puede comprender que vienen ya de manera intrínseca con el mismo ministerio, pero aquí son un poco más explícitos a destacar que el Ministerio de Defensa es el encargado de dirigir la política de defensa del espacio marítimo y la coordinación de acciones con las demás instituciones del Estado, de controlar la ejecución de la política de protección de las actividades marítimas y la vigilancia del espacio marítimo y fluvial del territorio nacional. Y también, pues, aquellos que ya se venían discutiendo desde esa época relacionados con el resguardo de la soberanía nacional, que eso no estaba en discusión, el control de la seguridad de la navegación y la vida humana en el mar en su calidad de policía marítima. Digo en discusión porque, como ustedes conocen, los que están relacionados con la actividad marítima, actualmente no está bien claro el tema de cuál es la autoridad marítima nacional. No está bien definido y eso debe de alguna manera, pues, discutirse en el seno del CIN y establecerse quién es la autoridad marítima nacional. Tenemos la Secretaría de Puertos y tenemos a la Armada a través de la DIRNEA como la autoridad marítima, y una autoridad que tiene que tener presencia en el mar es la que ejerce justamente pues, el poder de la autoridad del Estado en el mar. Eso debe revisarse y discutirse. No puedo concebir una autoridad marítima que no tenga presencia en el mar. De este proceso es importante destacar lo siguiente. La Secretaría Técnica de Planificación es la misma que preside el CIN y es a su vez la Secretaría. Esto ha causado y sigue causando un poco de controversia porque es la misma Secretaría la que debe regular los aspectos de su presidencia, y eso no es compatible con lo que se quiere hacer en un proceso integrado de planificación en que se considere de manera integral el océano. Debería estar la Secretaría a cargo de una institución
y la presidencia del SIN a cargo de otra institución para que haya este intercambio de las acciones que se realizan dentro de... Como Secretaría Técnica de Planificación, es mi apreciación que esta carece del poder político que se requiere para liderar la gobernanza de los temas del mar. Es claro que en el mar, como lo habíamos mencionado, tenemos que todos los entes rectores ejercen la rectoría del mar y ejercen la rectoría de sus actividades. Una Secretaría Técnica no puede quizás restringir o dirimir en las actividades que realizan los entes rectores porque tiene mayor peso político. Una de las cosas que se ha visto dentro del SIN es que la dirimencia o el accionar de los ministerios pesa más por el peso político que tenga el ministro que lleva el ramo. El ramo. O sea, el SIN, cuando lo manejaba, por ejemplo, Juan de Faconí, o el SIN, cuando lo manejaba Pavel Muñoz, que eran hombres fuertes del gobierno anterior, tenían una mayor connotación que cuando fue perdiendo, pues, esa connotación política de quién dirigía el SIN, y eso no puede suceder si queremos tener una estructura de largo plazo. No puede depender de quién presida este comité. En el año 2014 se publican las políticas nacionales oceánicas y costeras. Como lo habíamos mencionado, no es un esfuerzo que salió en el 2014, sino que si se hace un recorrido integral, nació en el año 2000, 2006, 2008, con los talleres que inició la Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada, para poder establecer cuál es la visión que queremos como país, como nación, de los intereses en el mar. Y aquí se habla ya en estas 9 políticas de la necesidad de conservar el patrimonio natural y cultural, los ecosistemas, Galápagos, las diferentes zonas del territorio marítimo. Se habla de la prevención de la contaminación de los espacios marítimos nacionales, se habla del desarrollo de la investigación científica, hablamos un poco más de explotar nuestra condición de país marítimo. Somos un país que el 80% del país, de su superficie, está en o bajo el agua. Y esto es importante que lo consideremos cuando hablamos de planes de investigación marina. ¿Cuánta investigación se realiza o no en el territorio marítimo? Las políticas hablan de fomento y de prospección, no solamente en la zona costera, sino también en el alta mar. Correcto uso del derecho internacional para explotar los recursos que se encuentran en la tunera ecuatoriana. El fomento de un sistema integral logístico y de comercialización y de transporte marítimo. Es importante que visualicemos al mar por las vías de comunicación que nos facilita este mar con diferentes mercados y puertos en el mundo. Habla de la promoción de la inserción estratégica del Ecuador en el Pacífico, en todo ese mercado, y en la Antártida como parte de su visión geopolítica. Las políticas oceánicas consideran ya el aterrizamiento un poco, para usar un término coloquial, de lo que establece la CONVEMAR y cómo debe eso adecuarse a la legislación interna en cuanto a lo que es soberanía, qué son los derechos soberanos y cómo se puede estructurar esto con la seguridad nacional en el mar, la seguridad marítima, la reducción de la vulnerabilidad en cuanto al cambio climático y a los eventos naturales y al establecimiento de un ordenamiento territorial oceánico, marino y costero. Ya estas políticas van considerando ya a poco lo que son algunas de las tendencias globales respecto al espacio marítimo, como es, por ejemplo, la planificación espacial marina, de la cual vamos a hablar más adelante. Para el caso específico de la pesca, el tema de la pesca está incorporado dentro de las políticas oceánicas y costeras. Está la política de la conservación del patrimonio natural, el fomento de las actividades productivas y este aterrizamiento de la CONVEMAR en cada uno de los ámbitos marinos y costeros. ¿Cuáles serían los ministerios que estarían involucrados dentro de esta articulación de las políticas? El Ministerio de Ambiente y Agua, el de Relaciones Exteriores, lo dicho por las connotaciones que tienen las actividades en el alta mar en la zona económica exclusiva, y el Viceministerio de Pesca y el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa a través de la Armada, que es la autoridad del Estado en el mar. El único que tiene la presencia física en el mar es la Armada. Y es la visualización que tenemos que darle a este tema, es que es la presencia física del Estado en el mar para poder establecer las aspiraciones nacionales y la jurisdicción que tiene el Estado y el cumplimiento de los acuerdos del Estado con otro Estado, por ejemplo, para poder controlar las actividades en el alta mar. Entonces, el tema de pesca debe ser un tema que se debe llevar al seno del SIN y discutirse en el SIN y establecer, pues, los caminos a seguir.
Si ya están las políticas desde el año 2014, ¿por qué nos coge de cero quizás este problema de la pesca y sin saber, o al menos no tener una idea clara de qué hacer respecto a la problemática? Es claro, las políticas oceánicas y costeras se emitieron, pero jamás se implementaron. No hay un mecanismo claro de implementación y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? No hay un nexo, ya había mencionado de que no hay un mecanismo claro de implementación, pero no hay un nexo entre las POCs, las políticas nacionales oceánicas y costeras, y los planes de desarrollo. Es evidente que estas políticas se emitieron en el 2014 y difícilmente se las puede observar en los anteriores planes de desarrollo, y en este que está vigente de 2017-2021 tampoco existe una visualización clara de las POCs, de las políticas oceánicas y costeras. No hay una adecuada estructura de gestión, es parte un poco de las falencias que tiene el SIN, y de la estructura que lastimosamente fue debilitada conforme desapareció la Secretaría Técnica del Mar, y pues el SIN es administrado, es dirigido por la misma Secretaría Nacional de Planificación, y esta es a su vez la entidad que se encarga de la articulación y aquella que toma las decisiones. Ya entrando un poco más en detalle de cómo está la organización del Estado en cuanto a la planificación participativa, es importante ver los instrumentos que tiene este sistema. Para la confección del Plan Nacional de Desarrollo se requiere una visión a largo plazo. Esa visión a largo plazo en el último plan está dada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo cual es correcto. La base del plan se dirige a partir de la Estrategia Territorial Nacional, y esto sí es importante que lo consideren, porque vamos a discutir más adelante de una apreciación específica de esta estrategia. Pero miren más abajo, el Plan Nacional de Desarrollo está vinculado con la Estrategia Territorial Nacional, pero más abajo hay unos planes fronterizos, unos planes territoriales diferenciados y unos planes especiales. La gran extensión del territorio marítimo, que es el 80% de la extensión del territorio, de todo el territorio nacional, está en el espacio marino costero y corresponde a lo que la CEMPLADES, o la Secretaría de Planificación, Planifica Ecuador, le ha denominado un plan territorial diferenciado del espacio marino costero, y que tiene tres elementos: las políticas nacionales oceánicas y costeras, el plan de ordenamiento espacial marino costero y las agendas intersectoriales. Por esa razón es que el Plan Nacional de Desarrollo no se basa básicamente pues, en las POCs, y no las considera como parte de esa visión a largo plazo. Es algo que debe revisarse. Debe revisarse. Si las políticas nacionales oceánicas y costeras no corresponden a la visión a largo plazo del Estado, es algo que debe preocuparnos a quienes queremos empujar el desarrollo marítimo nacional. Tenemos que buscar que estas políticas sean y estén o como parte del componente de los ODS, o complementando los ODS, o con alguna integración con esos ODS que son la visión a largo plazo del Estado. Mientras eso no ocurra, seguiremos viendo al mar como un espacio diferenciado con una estructura que para mí es bastante ineficiente. Lo vamos a ver en detalle. De acuerdo a la norma técnica emitida por la Secretaría Técnica de Planificación, estos son los instrumentos que permiten instaurar planificación en el espacio marino costero, que son parte de este plan territorial diferenciado. Están las POCs, o las políticas nacionales oceánicas y costeras, como estas directrices generales que están específicamente orientadas al espacio marino costero y con sus propuestas de implementación. Miren este detalle de lo que dice la norma técnica. Las políticas nacionales oceánicas y costeras deberán articularse con el Plan Nacional de Desarrollo y su estrategia territorial nacional. O sea, estas políticas que se emitieron en el 2014 debieron actualizarse entonces cada vez que se emitía un nuevo plan de desarrollo. Esto es lo que dice este instrumento. Luego de esto viene el Plan de Ordenamiento Espacial Marino Costero, que establece lineamientos para el ordenamiento de usos y actividades de incidencia en el espacio marino costero, y que están establecidas con las POCs, o con las Políticas Nacionales Oceánicas y Costeras. Es decir, el Plan de Ordenamiento del Espacio Marino Costero viene a ser como un instrumento de implementación de las políticas nacionales. Y finalmente viene la Agenda Intersectorial del Mar, que es el modelo de gestión del Plan de Ordenamiento, y que viene a ser básicamente pues, el marco de ejecución de programas y proyectos a nivel nacional y local, y que están establecidos en los lineamientos que
hay un nexo entre el plan, las políticas nacionales, el plan de ordenamiento marino costero y la agenda intersectorial. Este documento existe, ¿sí? Se emitió el año 2014, el plan de ordenamiento marino costero también existe, lo que no existe es la agenda intersectorial. La agenda intersectorial. Como les había dicho, inicialmente la agenda intersectorial debía ser el documento que articule las políticas nacionales, oceánicas y costeras. Pero en el proceso de este cambio de estructura de la misma asamblea y el comité, pasó a ser una agenda que articulaba más bien el cumplimiento de los lineamientos de este plan de ordenamiento marino costero. Mi apreciación respecto a este tema es que las políticas nacionales no pueden articularse al Plan Nacional de Desarrollo porque son políticas a largo plazo. Y el Plan Nacional de Desarrollo tiene vigencia, como establece el Código Orgánico de Finanzas Públicas, de los periodos de gobierno. Y entonces no podemos articular algo que se hizo inclusive en el año 2014. En esta misma normativa especifica que las políticas nacionales deben revisarse cada 10 años. Entonces hay ambigüedades, no hay una claridad respecto a qué es o qué se espera de estas políticas nacionales, oceánicas y costeras y cómo se podría incorporar esto dentro de la planificación de desarrollo. No existe la agenda intersectorial del mar, pese a que esa era una atribución que fue conferida a las empleadas en el año 2016. Hasta la fecha, 2020, no existe una agenda intersectorial. Mi comentario respecto a esto es que la visualización del territorio marítimo, y hago énfasis en que es el 80% del territorio nacional, en un plan territorial diferenciado limita considerablemente el desarrollo marítimo nacional porque no se consideran estos intereses marítimos del Estado en el mar. Y aquí voy aterrizando un poco ya en lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. Les había mencionado en las láminas anteriores que la base del Plan Nacional de Desarrollo es esta estrategia territorial nacional. Y veamos qué es lo que dice la misma Asamblea, esta es una diapositiva de las Asamblea, respecto a este instrumento que muy poco se conoce sobre él. La estrategia territorial nacional es la expresión de la política pública nacional en el territorio y es un instrumento de ordenamiento territorial a escala nacional. Esta es la base del plan. Y comprende el ordenamiento de territorio y considerando los recursos naturales, las grandes infraestructuras, los asentamientos humanos, las actividades económicas, la protección del patrimonio natural y cultural, etc. Y tiene carácter vinculante y será de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones del gobierno central y de observancia para los demás sectores. Una crítica que yo he hecho sobre este instrumento es que esta estrategia es terrestre. Como ustedes pueden apreciar en los mismos mapas que utiliza este documento, se le da espaldas al mar. Las vías de comunicaciones solamente consideran las comunicaciones terrestres y no las marítimas. El plan inicia en la línea de costa y termina en la frontera con los demás países, pero en la frontera terrestre. No hay una consideración de todo el territorio nacional, de todo el territorio marítimo y de todo lo que es lo que está establecido en la Conmemar como parte de la jurisdicción del Estado, no está considerado dentro de esta concepción de la estrategia territorial nacional. Por consecuencia, no puede ser la base de ningún objetivo de desarrollo de esos que están estipulados dentro del Código Orgánico de Programas y Proyectos dentro de la acción específica del Estado en cuanto a los proyectos de inversión. No está. Entonces, no podemos esperar que haya un cambio de la visualización del Estado si su documento base, que es la Estrategia Territorial Nacional, es básicamente una estrategia continental que elude el considerar al mar dentro de este conglomerado de lo que es el territorio. No considera el gran complejo geomarítimo que es parte del territorio marítimo nacional y por consiguiente para mí la planificación del Estado respecto a lo que establece estos instrumentos le da claramente la espalda al mar a no considerar toda la complejidad de la acción del territorio marítimo y de la zona marino-costera con el desarrollo nacional. Me permito llegar a este par de conclusiones de que es necesaria una revisión integral de la política nacional orientada al desarrollo de los intereses marítimos del Ecuador para poder identificar las falencias que existen en la estructura. Es necesario que discutamos, que volvamos a ver si este es el camino adecuado para lograr la gobernanza que requiere los intereses del Estado en el mar. Es también importante destacar que en los últimos años, pese a que tuvo un buen impulso dado por la Dirección General de Intereses Marítimos, la falta de voluntad política y la falta de una visión clara respecto a qué queremos del mar ha provocado un proceso que se puede decir ha sido fallido,
para poder establecer una adecuada gobernanza marina en el territorio marítimo nacional. El futuro se nos viene ya muy rápido, y ahí el mercado de la siguiente década va a cambiar. Ya estamos hablando del horizonte 2030, ya estamos hablando de las nuevas repercusiones del mundo, estamos hablando de los aspectos del cambio climático, y estamos hablando de que tenemos que mirar hacia el nuevo horizonte 2030. La pregunta es si estamos nosotros preparados o no. Algunos países ya se han preparado, y dejo esta lámina para que ustedes la conozcan, pese a que sé que el señor comandante Gómez va a dar mucho más detalle de esto. Francia acaba de crear en el año de 2019 el Ministerio del Mar, y acaba de comprometer a todos los intereses del Estado dentro de este gran ministerio, ya con actividades específicas de planificación espacial marina y la incorporación de un modelo de desarrollo llamado economía azul en su gran extensión de territorio marítimo. Hacia allá es donde tenemos que entrar y ver siempre que el futuro del Ecuador está en el mar, pero depende de lo que hagamos ahora para poder garantizar que ese futuro verdaderamente nos beneficie a todos los ecuatorianos. Muchas gracias. A continuación, Manuel Humberto Gómez Proaño, capitán de navío de servicio pasivo de la Armada del Ecuador. Fue director general de Intereses Marítimos, director del Instituto Oceanográfico de la Armada, secretario del Comité de Límite Exterior de la Plataforma Continental Ecuatoriana, jefe de la Sexta Expedición de Ecuador a la Antártica, miembro de la Comisión Demarcadora y jefe de Brigada de Campo para la delimitación de la frontera Ecuador-Perú 1999-2000. Jefe técnico y miembro del Grupo Técnico para la adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Miembro del Grupo Técnico para la definición de los límites marítimos con Colombia, Perú y Costa Rica. Adelante, comandante Gómez. Buenas noches con todos los asistentes. A continuación voy a dar una presentación. Si es que hay algún problema con el audio, me indican por favor, porque hay algunos inconvenientes en este momento. El audio está bien, hay inconvenientes para todos en el internet, está inestable, pero siga, yo lo escucho bien. ¿Me escuchan ahí? Sí, está bien. Ok. Como ya mi antecesor nos ubicó perfectamente dentro del histórico de lo que fue el Comité Interinstitucional del Mar y varios de sus defectos iniciales en su proceso evolutivo, ahora quisiera circunscribirme en las implicaciones que tiene un Comité Interinstitucional del Mar o instrumentos semejantes alrededor del mundo que logra de alguna manera coordinar y articular los procesos de gestión del mar, el uso sostenible, racional y sobre todo prospectivo de este medio. No sin antes recordar que nuestro océano Pacífico es el más grande del planeta y por ende es un foco de muchos recursos vivos y no vivos, de los cuales Ecuador tiene la obligación de aprovechar dentro de su territorio marítimo. Hay algo importante que nosotros debemos entender y es la multidimensionalidad del mar, porque en ese contexto es más fácil entender la obligatoriedad que tiene cualquier institución que se cree en función de hacer una gestión sostenible. Nosotros cuando estamos a la vera de la playa encontramos unas dos dimensiones. Luego de ello, al sumergirnos un tanto, los pescadores, los buzos, la armada puede encontrar tres dimensiones. La relación que existe entre el océano, la atmósfera, el espacio suprayacente y aún en el espacio exterior configuran una cuarta dimensión. De ahí, todo lo que tiene que ver con la transformación de esa información que se encuentran en esas cuatro dimensiones se convierte en una quinta dimensión, una dimensión extremadamente compleja porque implica no solamente aspectos
de conocimiento, sino también aspectos de soberanía y sobre todo fundamentos de la planificación prospectiva. Estas 5 dimensiones lo que nos dan son los conocimientos de los mares y los océanos, la comprensión de la protección del medio marino y la biodiversidad, el entendimiento del ordenamiento espacial del océano y la costa que los baña, la concienciación de la amenaza oceánica, la concienciación de las decisiones que se toman en el ámbito oceánico marino costero, la planificación y ejecución del control del mar, la planificación de la gestión del hombre en el mar, el conocimiento para la defensa y protección de los recursos marinos y la construcción permanente de la visión prospectiva. Desde esa visión nosotros podemos observar que mientras más tiempo transcurre, la evolución tecnológica y el conocimiento nos obliga a buscar aquellos recursos que ya no estamos encontrando con tanta facilidad en tierra, lo que implica que ese uso, que se vuelve cada vez más restrictivo en tierra, se ve proyectado hacia el océano. Una vez proyectado hacia el océano, la realidad entre lo que es la tierra y el océano nos devela a nosotros la necesidad absoluta de tomar todas las medidas posibles para evitar, por ejemplo, la contaminación marina y aquellos procesos que puedan deteriorar o dañar los hábitats que son extremadamente sensibles. Una de las características más importantes del mar es que es interconectado alrededor del mundo y las diferencias que podemos encontrar entre un espacio marítimo y otro espacio marítimo depende de la realidad en la que éste se ha desarrollado y sobre todo las afectaciones que tiene sobre cualquier estado ribereño. Entonces, como podemos ver, el momento que lo dimensionamos, el momento que vemos a un mar, un océano, con características multidimensionales y vemos y detectamos sus sensibilidades, entendemos las responsabilidades que tienen los estados ribereños con respecto a eso. Para ello, como todos conocen, Ecuador adhirió a la Convemar como el 163 de Estado en 2012, pero no es el único instrumento que produce o genera o caracteriza la gobernanza de los mares. Está también todo lo que o todo lo que se genere a través de la Organización Marítima Internacional, todo lo que la propia FAO genera, y ahora hay instrumentos importantes que propugnan el desarrollo sostenible como la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, especialmente su objetivo número 14. Todo esto crea una línea de gobernanza que es el macro a partir del cual los estados ribereños deberán observar, aplicar a sus propias realidades y comenzar a crear dentro de eso elementos directrices, elementos de coordinación y articulación, como mencioné, para que ese uso sea sostenible, sobre todo sea compatible con la realidad global, lo que realmente al final de cuentas no siempre es así, pero sobre todo que tenga una capacidad de gestionar al interno del Estado ribereño para que en la medida de lo posible se convierta en una gobernabilidad sostenible. Amenazas que se orientan en el siglo XXI como reales, no solamente lo estamos percibiendo ahora con la pandemia, son el cambio climático, la contaminación del medio marino, la destrucción de hábitats, la sobrepesca, la pesca ilegal no declarada, no reglamentada, la acidificación de los océanos, que ya son amenazas graves para los estados ribereños, sumado además lo que debe tener en cuenta con la pandemia. Entonces, cualquier organismo, cualquier órgano que se encargue de hacer un ordenamiento adecuado del uso del mar, debe tomar en cuenta aquello. De aquí partimos un tanto de las teorías que normalmente se aplican desde el punto de vista académico y que tienen en su mayor parte de lo que es la filosofía actual de la gestión del poder marítimo y de los intereses marítimos, los principios de Maja. En realidad, un Estado ribereño tiene el poder marítimo está detentado en la capacidad real del Estado de poder gestionar y usar el mar de una forma adecuada. Eso depende de la situación geográfica, la configuración física, la extensión territorial, la población, el carácter nacional, la clase de gobierno. Nótese que hay detalles importantes que sin eso no sería posible, como el carácter nacional y la población. Podemos entender que pueden haber estados ribereños muy pequeños o muy grandes, tener una configuración muy sencilla o muy compleja, y una situación geográfica que tenga ciertas ventajas con respecto a algunas áreas o espacios marítimos que tengan más o menos recursos vivos o no vivos. No obstante,
la población, el carácter nacional, generan probablemente el impulso, el motor que hace que ese Estado ribereño, en función de las realidades objetivas que se le presentan dentro de su desarrollo, que tienen relación sobre todo de su geografía marítima y las circunstancias que puede detentar un determinado gobierno, configuran en sí mismo los intereses marítimos. Y los intereses marítimos pasan a ser prácticamente el desarrollo, la capacidad y sobre todo la gestión que pondera el poder marítimo del Estado ribereño. Vamos a referirnos un poco a lo que implican los intereses marítimos desde la perspectiva de los ecuatorianos. Esto fue tomado de la Guía de Conciencia Marítima y Cultura del Mar, desarrollado por la Armada a través de la Dirección General de Intereses Marítimos en el año 2020, que es un proceso largo de desarrollo y análisis, que nos dice que los intereses marítimos nacionales son todas aquellas actividades y recursos vivos y no vivos que el Estado y la nación desarrollan, poseen y visualizan como vitales en los espacios marítimos sujetos a la soberanía, derechos de soberanía y jurisdicción nacional, y en el alta mar, fondos marinos y la Antártida, lo que en su conjunto representan factores fundamentales para su desarrollo y seguridad en los campos político, económico, social y estratégico. Para Chile es un poco más sencillo, en un abreviado, los intereses marítimos del conjunto de beneficios de carácter político, económico, social y militar que obtiene una nación de todas las actividades. Para Colombia, son las aspiraciones del Estado relacionadas con el conjunto de beneficios de carácter político, económico, social, ambiental y militar que puede ofrecer el aprovechamiento y uso del mar en todas las actividades relacionadas con el territorio marítimo nacional. Cuenta que más o menos parecido la relación que tiene entre lo que es el aprovechamiento del Estado ribereño en función de lo que ellos estiman, de lo que ellos establecen, de lo que ellos ponen como objetivos que debe ser parte de su desarrollo. Así, nosotros podemos configurar dentro de nuestra visión el origen del desarrollo de los intereses marítimos. Sin duda, le cabe el orgullo a la Armada de haber desarrollado a través de un periodo muy grande de la historia ecuatoriana, y hoy configura elementos importantes como el complejo geomarítimo, la economía marítima, los tratados internacionales, la infraestructura científica y tecnológica, el sistema de marina mercante y la conciencia marítima. Antes de continuar, tenemos que darnos cuenta de lo que habíamos hablado anteriormente, que todo esto, sea el carácter geográfico marítimo, sea los objetivos que se establezcan como políticas de Estado, y coordinación esté dependiendo o no de un ministerio, de una comisión o de un comité. Lo más importante dentro de eso es el ser humano, y dentro del ser humano lo que implica la conciencia marítima. Y la conciencia marítima pasa a ser uno de los elementos sustantivos en todo lo que implica de los estados. La conciencia marítima podemos nombrarla, podemos conceptualizarla de muchas maneras, pero objetivamente, ¿qué es? Es esa marítima que tienen los ecuatorianos, en este caso, que tienen todos aquellos miembros de un país, de la importancia que tiene el mar para su supervivencia, para su desarrollo, para su felicidad, para la promulgación de todo lo que es como persona, por todo lo que pertenece como familia, por todo lo que pertenece al ser ciudadano, y todas esas percepciones, toda esa identidad que comienza a tener el mar, le da a él desarrollar más o menos todo lo que tiene que ver con respecto al mar. Entonces, la conciencia marítima podemos decir que es un faro, es un motor que empuja al resto de los intereses marítimos y por ende a la actividad propia del Estado que tiene. Más o menos conciencia marítima define, de cierto modo, el poder marítimo de un Estado. Tal vez en eso nosotros, en el diagnóstico que obligatoriamente debe hacer cualquier institución que se haga cargo de esa gestión del mar, debe identificar las falencias que tiene. En nuestro caso, las espaldas al mar las hemos tenido durante muchos años. Algunos aspectos de esa visión y de esa percepción de la conciencia marítima, recordar la historia desde la balsa Manteño-Huancavilca hasta la propia visión que tenían nuestros pueblos ribereños. Entonces, esta conciencia marítima es vital dentro de la visión de los intereses marítimos.
También en Chile es importante esa conciencia marítima, solo que sus intereses marítimos están desglosados de otra manera, porque es así como ellos han encontrado la forma de desarrollarlos, su poder marítimo. Está la marina mercante, transporte y terminales marítimos, comercio exterior, flota pesquera, buques de investigación, la industria naval, establecimientos de explotación de fondos marinos, los deportes náuticos, que es parte de la cultura marítima, y el medio ambiente acuático. Nos vamos para Colombia. En Colombia, la Comisión Colombiana del Océano generó los intereses marítimos, definió los intereses marítimos interesantes. El uno, que ratifica el hecho cierto de que la conciencia, la apropiación, apropiación del, territorial y la cultura marítima son un eje sustantivo de todo cuanto se haga, pero también le incluyen al poder naval como un interés marítimo especial, que es el que protege al resto de los intereses marítimos, y lo pondera, y el ponderar, el órgano que se encarga, en este caso la Comisión Colombiana del Océano, le da asignaciones de todo tipo, le da valoraciones y pesos, pondera su capacidad de gestión dentro de lo que implica el resto de los intereses marítimos. Aquí comenzamos a identificar, como ya lo dijo Wellington, entre otras cosas, una deficiencia en identificar que los actores que intervienen dentro de los intereses marítimos, dentro de un proceso para gestión y uso racional y sostenible del mar, implican todos los ecuatorianos, incluido quien en otrora solo se le colocaba como parte de la ecuación derivada del pensamiento de Mahan. El poder naval también pasa a ser un interés marítimo especial, muy complejo, pero necesario, y evidentemente también sujeto a un proceso de diagnóstico, un proceso de fortalecimiento y un proceso de visión prospectiva. Entonces, aparte de esta conciencia marítima, a través de la historia, simplemente recordar los límites con los que a nuestros hijos y nosotros mismos crecimos en alguna época, que nos hacían aprender de memoria. Nuestros límites son al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y el oeste con el Océano Pacífico. Ha cambiado radicalmente porque nos damos cuenta que desde una visión de relaciones internacionales y de límites políticos, tenemos una visión muy clara de lo que significa los límites con Costa Rica. Entonces, es al norte con Costa Rica y Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste. Supera la propia visión del agua, del océano, y va hacia donde el ser humano también desarrolla sus propios intereses marítimos y con los que hay que conjugar y buscar alternativas y oportunidades de desarrollo, que es la cuenca Asia-Pacífico, a través, sí, del Océano Pacífico. Con este territorio que podemos ver, este territorio marítimo, implica, y posiblemente pasado el año 2022, implica un crecimiento por extensión de plataforma continental, un territorio que supera el 5.3 veces la propia Tierra. Eso implica que la organización que se cree o está creada tiene una responsabilidad enorme con respecto a esas relaciones oceanopolíticas, geopolíticas y sobre todo sociales, políticas, que se desarrollan y evolucionan rápidamente. De acuerdo a Jorgensen, los objetivos derivados de una gobernanza en el siglo XXI tienen que ver en el equilibrio de la biodiversidad marina y costera, en la planificación espacial costera y marina, en el entendimiento del rol sustancial de la geoinformación para la toma de decisiones y mejoramiento de los sistemas, en un proceso de gestión, de coordinación y articulación y soporte eficientes, la capacidad de resiliencia y adaptación a los cambios climáticos, a los desastres naturales, a los vectores antropogénicos, que son productores de la contaminación, a la para las prácticas de sostenibilidad en tierra, a los cambios en las zonas polares, árticos y antárticos, a la caracterización de los espacios marítimos, jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Fíjense que en este contexto, el rato que hablamos de una gobernanza y entramos ya en la gobernabilidad, todos estos procesos implican conocimiento, construcción de capacidades, elevar el nivel en el que las autoridades y el nivel en el que otros elementos u otros actores intervienen dentro de la ecuación para lograr un uso del mar sostenible, racional, sobre todo evolutivo, acorde a los tiempos. Esto también nos pone a nosotros una regla máxima dentro de lo que debe ser el Comité Interinstitucional del Mar. Es decir, estamos hablando de que en su contexto, en su concepto, debe existir gente.
Aquí entramos a un problema, y lo digo problema porque muchas veces dentro de lo que en la experiencia institucional que tuve en servicio activo y ahora en el pasivo, podemos entender que el problema, si bien es verdad que se ve desde dos perspectivas, continúa siendo un centro a partir del cual nosotros tenemos mayor o menor éxito. En este caso, si no comprendemos esos procesos de gobernanza y gobernabilidad, realmente vamos a seguir acarreando esa visión errada que tenemos. En un uso del mar, que son muchos usos del mar, se deben determinar cuáles son esos usos del mar. Dentro de esos usos del mar siempre hay una autoridad, hay una rectoría que valida los procesos, que lleva la gestión, que lo monitorea, que lo evalúa, y eso en su conjunto hace que el resto de que no son rectores, pero que tienen ese uso del mar, coadyuvan con la tarea para que ese uso del mar sea eficiente, sea oportuno, sea resiliente, sea sostenible. Eso, dentro de lo que implica también un desarrollo de los intereses marítimos, significa que cada quien conozca perfectamente lo que está en su sector y cada quien haga su mejor esfuerzo por ese sector. Aquí comienzan ya a surgir principios de una visión de ordenamiento territorial, oceánico y costero. Comenzamos también a observar una visión de configuración de clústeres, que es lo que realmente, y a la final de las cuentas, proveen el conocimiento, proveen el peso del desarrollo económico dentro de un uso del mar tal cual como lo hemos descrito. Entonces, el planeamiento espacial marino se convierte en una rueda fundamental de lo que a la visión del estamento que se encarga de o se reforme para que se encargue sobre lo que tiene que hacer con los distintos usos del mar. Es decir, no podemos pensar que de una gobernanza marítima de mares y océanos a nivel global, pasarnos a una gobernabilidad necesaria que es interministerial, es interinstitucional, que tiene que ver muchísimo con las propias capacidades elevadas de cada quien que haga su trabajo, necesita obligadamente esta planificación y necesita saber exactamente qué hacer en cada uno de estos espacios marítimos. Algo parecido a la Comisión Interinstitucional del Mar, he escogido tres ejemplos muy significativos. La Comisión Colombiana del Océano, cuyo objeto es un órgano intersectorial, tal cual como lo hemos concebido, de asesoría, consulta, planificación y coordinación del gobierno nacional en materia de política nacional del océano y de los espacios costeros, y sus diferentes temas conexos, estratégicos y ambientales relacionados con el desarrollo sostenible de los mares colombianos y sus recursos. Cabe indicar que por la naturaleza idiosincrásica de Sudamérica, por el propio desarrollo que ha tenido las armadas, las armadas pasan a ser un eje transversal, no el único actor, pero un eje transversal sumamente importante, y en los casos nuestros, nuestra armada ha dado ejemplo de esa visión, de esa trazabilidad que ha tenido en el tiempo para poder separar e identificar los valores sustantivos de los intereses marítimos y sus capacidades de desarrollo. Pero como no es único actor, las palabras de articulación y coordinación y dentro del proceso a tomar esa visión de gobernabilidad que vimos hace un momento. Esta misma comisión tiene un futuro promisorio en cuanto a la planificación y el ordenamiento territorial de los mares y costas colombianas. Será la estrategia para lograr un desarrollo económico que respete y maneja sosteniblemente y equitativamente los beneficios derivados de su aprovechamiento. Fue creada mediante decreto ejecutivo, ha tenido varias evoluciones durante ese proceso, pero lo más importante es que está a cargo de la vicepresidencia de la República. Quien lo maneja como secretario es un oficial en servicio activo de la Armada Colombiana, porque la altura a la que corresponde dentro de su planificación y dentro de su organización debe tener esa altura. Es decir, a nivel de vicepresidencia tiene una mayor capacidad de coordinar y articular, pero está en manos inicialmente, transversalmente, de quienes conocen los temas y dentro de la sociedad civil también los expertos en cada una de las áreas. Es decir, una organización en la que son cada uno capaz de identificar lo que debe hacer en cada espacio. Hay algo interesante que en esta pandemia ocurrió a través del impulso de la Comisión Colombiana del Océano,
la visión de la Colombia potencia bioceánica sostenible en el 2030. Gira alrededor de 5 ejes estratégicos: gobernanza interinstitucional, soberanía, defensa y seguridad integral marítima, conocimiento, investigación y cultura marítima, ordenamiento y gestión de los espacios marinos, costeros, insulares, y el desarrollo de las actividades marítimas y de los municipios costeros. Las áreas temáticas en las que ellos se extienden, evidentemente tienen los usos del mar, tienen unas combinaciones entre ellas, pero fundamentalmente en los asuntos internacionales ven de ley a la Antártida y a los otros intereses relacionados con la pesca, asuntos políticos, a la gestión del propio territorio marino costero, a los asuntos de educación, que es trascendente para ello, y a los asuntos marinos específicos relacionados con la investigación, además de los asuntos económicos que son... El otro ejemplo es la Comisión Interministerial para los Recursos del Mar, los brasileños. Es una comisión que ha tenido una evolución a sí mismo desde la década de los años 70 hasta la actualidad. La última reforma fue en el 2009. Y sobre todo, esta comisión tiene la finalidad de coordinar los asuntos relativos a la consecución de la Política Nacional para los Recursos del Mar. En esto nosotros tenemos que ser bastante enfáticos en la visión de que esta política nacional implica también, por ejemplo, el desarrollo del programa antártico brasileño, que es justamente es uno de los elementos importantes dentro de esta comisión, además de lo que significa la investigación científica y todo lo que tiene que ver con la caracterización de los océanos. Esto también tiene un altísimo nivel, está a cargo como coordinador el comandante general de la Armada, de la Marina brasileña, y como secretario un señor almirante en servicio global, involucra a todos los actores, ministerios, sector privado, que directo o indirectamente tienen que ver con los usos del mar. Esta se fundamenta en su secretaría, su misión tiene que actuar como elemento coordinador y articulador de la implementación de todo lo que se defina dentro del comité, procurando fomentar la investigación, difundir el conocimiento científico, realizar el mantenimiento y ocupación de las áreas del interés nacional y orientar la exploración sostenible de los recursos vivos y no vivos en la Amazonia Azul, que es un concepto oceanopolítico de Brasil, a fin de asesorar al comandante general de la Armada y coordinar y ejecutar las actividades pertinentes a los cargos técnicos administrativos del que hace referencia esta comisión. Fijémonos en el lado izquierdo, se encuentran todas las actividades relacionadas con el mar en que todos estos actores tienen una preeminencia, una rectoría y una Recientemente, nosotros tuvimos en julio de 2020 una reactivación después de casi 30 años del Ministerio del Mar, cuando Emmanuel Macron ya hizo una premisa sustantiva dentro de lo que iba a ser su política de Estado, al decir que el siglo XXI será marítimo. Annick Girardin, que es la actual ministra del Mar, aceptó con orgullo la misión que le ha comandado el presidente y hace referencia a un espacio marítimo, un dominio marítimo que pasa a ser su territorio de gestión directa de 11 millones de kilómetros cuadrados, más de 391.000 puestos de trabajo, 10% de biodiversidad, lo que a ella le constituye una enorme responsabilidad, como hemos dicho. Asimismo, para llevar a cabo esta estrategia marítima que desea Francia dentro de la visión del presidente, debe reunir a todos los actores del crecimiento azul, desde las industrias en procesos evolutivos sustanciales que respaldan lo que dijimos hace un momento. Quien conforme el Comité Interinstitucional del Mar debe tener una visión y un conocimiento claro respecto a lo que implica la economía azul, los procesos de sostenibilidad dentro de una visión azul y las tecnologías y desarrollos concomitantes con esa visión. Aquí nacen, por ejemplo, otros conceptos como los grupos marítimos y la visión de la economía azul, que ya en visión de lo que implica el COVID, necesidad urgente de que esa coordinación y articulación de las capacidades, en este caso de Francia, cumplan las expectativas que implican la integración de las capacidades para lograr salir adelante. Y aquí, aparte de la economía azul, sale lo que hace un momento hablábamos de los clústeres marítimos, que para ellos es francés, de que dentro de ella
está la propia Armada, es decir, dentro de los clústeres como generación de conocimiento, generación de capacidades y generación de líneas de gestión dedicadas al mar, todos los actores son válidos. También dentro de eso, el Comité Interinstitucional del Mar, en una de las lecciones que todavía queda por darnos, es la verdadera visualización del I más D más I. Dentro de eso, el conocimiento del mar no es una alternativa, es la visión complementaria, la visión holística, la que empujará todo lo que venga. Entonces, la investigación más desarrollo, más todo lo que tiene que ver con iniciativa, entiende un proceso evolutivo permanente y dinámico del mar, impulsa el desarrollo oportuno y sostenible de los intereses marítimos, protege el medio marino, conserva los recursos vivos y no vivos del mar, comprende los procesos de ordenamiento espacial oceánico y costero, en riesgos oceánicos, y sabe, desde el punto de vista de las relaciones internacionales y de la política interna del Estado, la necesidad de incrementar el poder marítimo. ¿Cuáles son las premisas? Un gestor político, social, económico debe saber, no puede improvisar. En mucho de ello, el Comité Interinstitucional del Mar, justificado desde su perspectiva de ser novísimo en el entendimiento de las reglas que hoy en día son fijas en cuanto al conocimiento y flexibles en cuanto a su evolución, no entendió el lenguaje. La planificación es fundamental y el esfuerzo es integral. No existen dueños de un metro cuadrado de la gestión del mar. Existe una transversalidad y una coordinación simbiótica entre todos los actores. ¿Cómo debe verse esto? Desde un comportamiento como nación integrada, con conocimiento fundamentado en la conciencia marítima, esa percepción que hablábamos hace un momento, o directrices capaces de hacer que ese esfuerzo tenga resultados. Un comportamiento como gobierno que tiene que ver entre la simbiosis entre el Estado y el privado. Ninguno de los dos es enemigo, los dos son simbióticos, son productivos. Y los dos deben construir esa visión del uso del mar sostenible. El Comité Interinstitucional del Mar se segmentó en una línea política muy compleja y no oyó algunos espacios de gestión privada que son importantes, como por ejemplo la pesca. En otro sector preponderante, la propia visión de la investigación científica en el mar. En otro aspecto, la propia visión de lo que significaban los puertos y todo lo que es el desarrollo marítimo económico del país. Y como visión de Estado, la construcción de capacidades y la integración de las mismas para crear esas oportunidades. Entender que de las falencias que se tuvo como la Secretaría Técnica del Mar, al conservar un nivel de viceministerio, ese nivel no coadyuvaba a la visión que estamos viendo. Por lo tanto, una de las sugerencias importantes es que ese nivel de la Secretaría Técnica del Mar debe subir, por lo menos a la vicepresidencia, y desde esa perspectiva crear todo o reestructurar lo que está hoy creado. Dentro de eso, hay un factor trascendente. Debió tener un soporte técnico y científico robusto, integrado y controlado, conforme a objetivos fundamentados en una agenda interinstitucional del mar. No se puede improvisar de acuerdo a lo que podría parecer que es, sino a lo que debe ser que es. Debió contar con un presupuesto fijo para la gestión administrativa y otro determinado sobre la base de aprobación de proyectos interinstitucionales y privados validados por los órganos rectores. No se puede intervenir directamente sobre los presupuestos o tener como un presupuesto fijo algo que se va a hacer a manera de interrelación o de coordinación y articulación interinstitucional, sino que los órganos rectores de cada área en la que ese uso del mar se complementa y se desarrolla debe ya crear una suerte de procesos de planificación, de tal forma que, sumado a lo que se debe hacer en una planificación a corto, mediano y largo plazo, este Comité Institucional del Mar pueda articular esos presupuestos, pero no ser parte de sus presupuestos, porque ahí vienen distorsiones serias, inclusive graves. Entonces volvemos a nuestro proceso dentro de un SIN que debió coordinar y articular desde esa perspectiva. Y tenemos que la generación de políticas oceánicas y costeras, que ya se hizo, como ustedes ya lo escucharon en el año 2014, deben ser reformadas y visualizadas desde
esa coordinación íntima que debe existir y sobre todo la validación para que eso sea eficiente en el momento de su ejecución. Debe tener una visión oceanopolítica clarísima. El Estado ecuatoriano es un país que se encuentra en la línea equinoccial, tiene una visión trascendente, casi bioceánica en las perspectivas, inclusive amazónica. Tiene una visión clarísima hacia la Antártida y tiene una visión clarísima de todo, dónde son sus zonas de desarrollo, incluida la plataforma continental extendida y todo lo que tenga que y puede intervenir dentro de lo que en CONVEMAR significa la gestión de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. El fortalecimiento de la conciencia marítima es una parte sustantiva, no solamente del diagnóstico, porque es fácil entender que no existe realmente una conciencia marítima lo suficientemente estructurada como para empujar lo que corresponde. Y por eso es importante la fase de fortalecimiento de la conciencia marítima como una parte de su plan, no solo de su diagnóstico, sino de su plan y de su ejecución. Y en la construcción de capacidades, por supuesto, implícitamente está la investigación científica y tecnológica, sin la cual no es posible iniciar esos procesos evolutivos que son sustanciales. Dentro de eso, finalmente, las reflexiones ante los apremios de todo orden en los ámbitos internacional y nacional, sobresaliendo, por supuesto, la pandemia, existe la necesidad de buscar alternativas de desarrollo sostenible para el país. Un mecanismo es el uso y la gestión del mar. Para ello es importante rever la estructura del Comité Interinstitucional del Mar. La coordinación, la articulación, la sostenibilidad y la visión oceanopolítica son fundamentales en esa nueva ecuación. Su estructura debe estar al más alto nivel de la organización del Estado, debe ser una parte esencial de los gobiernos como una visión hacia la economía y tecnología azules. Deben asignársele los justos y necesarios presupuestos y eso implica un control necesario de lo que sí hace falta, de lo que siendo sustantivo la aplicación o la generación de un proyecto pueda tener los recursos y si esos recursos no exceden ni son ausentes, sino que son los justos y necesarios. Se deben impulsar las políticas oceánicas objetivas y pragmáticas. No puede ser letra muerta a la luz de que dentro de América Latina estamos viendo un desarrollo evolutivo extraordinario. Nosotros ya tenemos una brecha significativa con respecto a ellos. Es urgente el impulso de la investigación científica y tecnológica. Es fundamental elevar la capacidad y el conocimiento de la gestión política, porque está claro que la componente de experiencia es importante, pero sin lo primero, es decir, sin ese conocimiento no será posible despegar. No estamos, muchas veces tenemos el paradigma de que lo político no tiene que ver con lo técnico o lo científico. No es así. De hecho, solo miremos qué títulos tiene o qué conocimiento tiene la primera ministra alemana. Los clústeres marítimos, la integración de las capacidades y evidenciar la importancia del sector privado, dará un impulso sustantivo a la gestión que realiza CIEN. Sí, el Estado tiene la responsabilidad de ser el director de orquesta, pero el sector privado le da los modos de ser un buen director de orquesta. La respuesta entonces es que el Comité Interinstitucional del Mar tiene limitaciones graves en su concepto y estructura, que lo ha incapacitado para cumplir su rol sustantivo en el desarrollo de forma urgente. Necesita ser reestructurado, para lo cual este gobierno o el que vendrá el próximo año debe iniciar dicho proceso si realmente visualiza un desarrollo de los intereses marítimos acorde a los desafíos del presente siglo, ya que en la actualidad no hay la capacidad de que aquello ocurra. Ahorita tenemos un eje transversal fundamental que es la Armada, que ha sostenido todos estos conceptos, pero dentro de lo que la propia legislación y la propia estructura jurídica va segmentando y la propia evolución va empujando, se convierte en un actor sustantivo, pero como ya vimos en los gráficos anteriores, no es el único y debe ser compartido y debe ser coordinado con los demás y todos deben avanzar hacia adelante con una conciencia marítima de un Ecuador marítimo que es 5.3 veces su territorio marítimo versus su territorio terrestre. Muchas gracias. El mar, el gran unificador, es la única esperanza del hombre. Ahora más que nunca aquella vieja frase tiene un sentido literal. Estamos todos en el mismo barco. Jacques Yves Cousteau. Bien, muchas gracias. Iniciamos la tercera etapa, preguntas y respuestas, para lo cual me permito dar la siguiente instrucción. Ahora las preguntas tienen que usar no el chat, sino el icono que dice
en la barra baja de sus pantallas preguntas y respuestas. Ahí tienen que poner la pregunta y respuesta. Tienen que identificarse, ¿no? Y decir para quién va la pregunta. Se utiliza esta forma en preguntas y respuestas porque los panelistas pueden ver este acceso por preguntas y respuestas, más no el chat, porque el chat está congestionado y se dificulta ver todas las preguntas para los panelistas. Bien. Primera pregunta del coronel Alberto Molina. ¿Funcionó la Secretaría Técnica del Mar? Y si fue acertado, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó a ser parte de Semplades? Esto para el comandante Rentería. Mi comandante, muchas gracias. En el año 2016 hubo un cambio en el direccionamiento de la Secretaría Técnica del Mar. Inicialmente esta secretaría había sido creada y estuvo a cargo de un biólogo, Pido Rodríguez, y en el año 2016 hubo un cambio y asumió la dirección de la Secretaría Técnica del Mar el señor vicealmirante Luis Jaramillo. Dentro del informe que se realizó a la presidencia, hubo la necesidad de cambiar la estructura de lo que era la Secretaría Técnica del Mar y de lo que era la concepción que hasta ese momento había llevado a cabo la Secretaría Técnica del Mar. Y había la necesidad de hacer una reestructuración de todos los procesos y obviamente una modificación de lo que se establecía como modelo de gestión, tanto del SIN como de la Secretaría Técnica del Mar, un poco apuntando más a las políticas oceánicas y a la ejecución de estas políticas y a la incorporación de los intereses marítimos del Estado, a la necesidad de incorporar otros ámbitos como la planificación espacial marina, unos instrumentos que le permitían al SIN tener elementos para tomar decisiones como el índice de salud de los océanos y la misma planificación espacial marina para un poco armonizar todas las actividades que se encontraban en el mar. Lastimosamente, cuando se presentó este documento, también fue necesario informar todas las falencias que hubo en la Secretaría Técnica, o al menos en su gestión. Esto derivó en una decisión que fue posteriormente publicada por el mismo presidente de la República en eliminar la Secretaría Técnica del Mar, porque no se había considerado al menos las recomendaciones que se hicieron en esa gestión, sino lo que se había conseguido hasta ese momento, que básicamente era el desarrollo de varias consultorías que lastimosamente no se veían como necesarias y que habían significado un gran manejo de recursos que pudieran haberse utilizado para otras instituciones o para investigaciones en las entidades correspondientes. Por ejemplo, la Secretaría Técnica del Mar hacía investigaciones, pero no tenía investigadores. Y para hacer las investigaciones tenía que contratar consultores. Mientras ese dinero, en cambio, no iba a las universidades, sino que se manejaba directamente a través de consultorías y no se veía ese beneficio directo con el gran componente de investigación nacional o con las universidades. Eso trató de corregirse en la gestión del señor almirante Jaramillo y se colocó o se creó una red de investigación científico-marina, marino-costera, llamada REIMAR, que buscaba justamente involucrar a las entidades de gestión marino-costera, a las universidades, a la academia y a las instituciones de gestión, formando una especie de clúster, como lo dijo mi comandante Gómez, pero para poder afianzar un poco el direccionamiento del Estado en el mar. Lastimosamente estas ideas no pudieron concretarse porque pasado a esto, el informe que se emitió a la presidencia derivó más bien en la eliminación de la Secretaría y en la entrega de las funciones a las Semplades. Como vemos, como lo mencionó claramente el señor comandante Gómez en su presentación, no solamente se requiere con una institución, sino que esa institución debe estar con capacidades técnicas, con capacidades logísticas, administrativas, para poder llevar a cabo una tarea de gran magnitud como esta, que es la articulación. Tiene que tener presencia en el territorio, tiene que llevar a cabo diferentes actividades para poder tratar de aglomerar a todos los actores que están en el área marino costera y en toda la zona económica exclusiva realizando actividades. Entonces, me parece que básicamente, pues, este error en la visión del Estado en la época del presidente Correa derivó a lo que hoy tenemos como estado actual del comité y de la gobernanza de los intereses del Estado en el mar.
Vicealmirante Johnny Stupiñán para el señor comandante Humberto Gómez. ¿Puede realizarse una comparación entre las funciones y el trabajo que lleva a cabo el Consejo Nacional de la Marina Mercante y del Litoral con la del CIM? Gracias. Mira, es una muy importante pregunta. En realidad, no. El rol que realmente jugó como una visión anticipada a su tiempo, este Consejo Nacional de Marina Mercante, hoy en día se traduce a un núcleo de clúster. Es un clúster eminentemente derivado a la gestión económica de los puertos. En la visión del Comité Interinstitucional del Mar, involucra todos los usos posibles que como Estado observamos, analizamos, validamos y lo ponemos dentro de la visión política a través de las políticas, directrices, pero el Consejo de Marina Mercante pasa a ser uno de los usos del mar, y uno de los usos del mar muy característico porque configura un clúster capaz, sí, de dar una línea hacia un comité interinstitucional del mar, indicando o haciendo diagnósticos o generando proyectos en ese sector específico. Así es como funcionaría si fuera el caso. El coronel en servicio pasivo Ciro Burbano. Felicitaciones a los distinguidos expositores. Mi pregunta para el señor capitán de corbeta Rentería. Conocida la problemática y las deficiencias desde el ente político para tratar prioritariamente los intereses marítimos del Ecuador, en la actualidad y en la realidad, ¿cuál es la relación de cooperación binacional efectiva para salvaguardar los intereses marítimos? Gracias, mi Juan. Bien, la problemática de el manejo político que ha tenido los intereses del Estado en el mar, creo que está bastante bien evidenciado, ¿sí? Como parte de las aspiraciones políticas o los intereses marítimos está la vigencia de los tratados internacionales y el relacionamiento del país con el resto del mundo, no necesariamente con acuerdos binacionales con los países vecinos o con un país específico. Esa estructura de cómo el Estado se relaciona con los otros estados es justamente lo que se trató de corregir en el año 2016 al incorporar a la Cancillería dentro del Comité Interinstitucional del Mar. Pero lastimosamente no se ha podido ver el resultado de esa incorporación de la Cancillería dentro del comité porque a partir del 2016 básicamente la gestión del CIN y de la Secretaría tuvo un declive y actualmente pues no se conoce realmente cuál es el contexto o cuál es la importancia que las empleadas o la actual Secretaría Técnica Planificación Ecuador le da al mar. Para mí es importante la presencia de la Cancillería porque en el mar las relaciones internacionales son importantísimas, es necesario que se complemente la legislación nacional, las prioridades nacionales con lo que existe ya como gobernanza del océano y que está básicamente pues interpuesto por dos convenios que son jurídicamente vinculantes para el país, que es la CONVEMAR y el Convenio de Diversidad Biológica. Así que en ese contexto, no necesariamente con acuerdos binacionales, sino con todo lo que sea necesario establecer, pero a partir de una política integral conjunta. En este caso, por ejemplo, cuando se habla de los buques chinos, es necesario que esa política integral conjunta del Estado sea liderada por la Cancillería en los temas específicos de los acuerdos a los que tiene que llegar con China para poder hacer la supervisión que ha expuesto el embajador chino a los buques que realizan las faenas en el alta mar cercana a la zona económica exclusiva en el área de interés del Ecuador. Entonces, sí es importante que el comité aborde esta problemática y que cada líder de los temas pues asuma el liderazgo correspondiente. Lo tendrá que hacer la Cancillería para poder llegar a un acuerdo con China, lo tendrá que hacer la Armada del Ecuador con el Ministerio de Defensa para poder hacer un relacionamiento a través de ejercicios multinacionales en la región por seguridad cooperativa, y lo tendrá que hacer Pesca quizás con sus pares de los otros países para poder intercambiar información respecto a los buques que están haciendo actividad en la zona. No se olviden que al ser parte de la CONVEMAR, en el alta mar, tenemos que aceptar esa realidad. Los países
tienen jurisdicción y control sobre los buques que enarbolan su pabellón. Así que ese es el punto que tenemos que analizar y considerar justamente pues, que la eficiencia de las políticas se ajusta y necesariamente a través de la integración de todos los actores involucrados y tratando de buscar una solución que sea eficiente respecto a los intereses del Estado en el mar. La doctora Cristina Celi, y dice para cualquiera de los dos panelistas, ¿cómo se debería responder por parte de la Cancillería, de la Armada o del gobierno en general ante las últimas declaraciones del embajador de China ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea, refutando lo asegurado por el ministro Jarrín y el almirante Jarrín, en donde indicaron que más de 100 embarcaciones de la flota habían apagado sus sistemas de identificación? Si me lo permite para iniciar. Aquí hay que separar dos cosas importantes. Como habíamos mencionado, y eso creo que ha quedado muy claro, dentro de esa interrelación que debe existir en la gobernanza de los mares y océanos, existen los mecanismos propios, y eso en el tema de la pesca ilegal no declarada, no reglamentada o de cualquier otro tema que pueda representar una ilegalidad o una contravención en los espacios marítimos, que implica necesariamente o afecta una relación internacional, en este caso con China, existen los canales diplomáticos que deben ser aplicados y que deben tener la estructura y la forma correcta para que esas buenas relaciones se mantengan, pero también se evidencia la firmeza del Estado ecuatoriano. Lo segundo tiene que ver con ese tema que a veces se nos pasa desapercibido, y el hecho de que dentro de la visión también de la gobernanza de los mares está el conocimiento. Y el conocimiento se fundamenta en la realidad de los hechos ciertos que arroja la investigación o la aplicación de determinadas tecnologías. De ninguna manera puede pensarse que el señor ministro de Defensa o el señor comandante general de la Armada puedan estar falseando una realidad que es evidente, registrable en varios instrumentos, y que es el esfuerzo que hace un sector de nuestro país, que en este caso es la Armada, para identificar las anomalías que existen en el marítimo que tenemos. La Armada, con las limitaciones económicas que tiene, hace apoyo, se soporta sobre una visión muy clara en el empleo de la tecnología. Y es esa tecnología es la que le dice que ha ocurrido ese hecho cierto. Entonces, teniendo por un lado el tema de los canales diplomáticos y por el otro el hecho cierto, identificado y además enunciado por las dos autoridades, debe unirse para que, intercediendo los buenos oficios de la Cancillería, se evidencie que existió realmente esa problemática, que es un hecho fehaciente, que es insoslayable. Me gustaría complementar un poco mi antes, si me permite. Sí, adelante. Bien, yo agradezco la pregunta a la doctora Celi, y me parece que es oportuno que comencemos ya a hacer un poco. Hay que ser objetivos en estos temas. Sí, y efectivamente el embajador hizo una mención contradiciendo las declaraciones del señor ministro de Defensa y señor comandante general de Marina, pero aquí ya nos corresponde una visión de respuesta como Estado, y hay que usar lo que establece justamente los acuerdos internacionales para poder hacer la defensa con los instrumentos que se necesitan. No podemos ir a entrar a una especie de yo dije, no dije, no, aquí hay que demostrar. Todo lo que estamos diciendo debe demostrarse a través de los canales adecuados, como lo acaba de mencionar el señor comandante Gómez. Si es que hemos encontrado buques que están realizando actividad y no están registrados en la OROP, esa actividad se registra como una actividad de pesca INDNR y puede reportarse al canal respectivo en la OROP. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si somos testigos, si tenemos la información de que hay buques que tienen autorización para realizar un tipo de pesca y tienen artes de pesca para otra actividad, eso debe reportarse y ver en el catálogo de lo que se establece como pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, si la actividad es
ilegal, si la actividad es no declarada, si la actividad es no reglamentada. Los canales para reportar esas actividades existen a través de las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero, y es eso lo que tenemos que hacer. Llegar a esta controversia de lo que dijo el uno, lo que dijo otro, creo que no le ayuda al país. Lo que hay que hacer es activar de manera adecuada lo que objetivamente se debe hacer en función de los acuerdos que han firmado tanto Ecuador como China, y demostrar con documentos y demostrar la actividad, si es que esta es o no pesca INN. Capitán de navío Fausto Torres para el comandante Rentería. Por favor, complemente su excelente presentación con la recomendación para tomar nuestro mar jurisdiccional. Bien, yo creo que en función de lo que hemos discutido esta noche, valdría la pena que se establezca un análisis, un nuevo diseño de esta necesidad de establecer una gobernanza de los intereses del Estado en el mar. Hay dos vías. En los últimos años hemos visto que nuestros países vecinos como Perú y Chile han publicado sus políticas nacionales oceánicas. En Chile específicamente se rehúsan la creación de un Ministerio del Mar. En Francia, por el contrario, han visto que lo más oportuno es recuperar o reactivar el Ministerio del Mar que ellos tenían hace 40 años. Y entonces, pues, como que existen mecanismos. Lo que tenemos que nosotros analizar ahora es cuál de los dos es el más adecuado, o si continuamos nuevamente por el camino que nos da el Comité Interinstitucional del Mar, y cuáles deben ser las correcciones que se debe hacer a los mecanismos que se conocieron para poder implementar una nueva reestructuración del SIN, incorporar nuevos elementos dentro de la composición, no solamente hablar de instituciones del Estado. A mí me gustaría ver un SIN en el que haya, por ejemplo, ONGs, en el que haya, por ejemplo, actores claves de la política local, que haya, por ejemplo, actores privados, porque son básicamente pues los actores a los cuales se afecta o se beneficia con la política del Estado. Entonces, creo que la vía es esa, y tratar de rediseñar, elevar las políticas nacionales, oceánicas y costeras al nivel de prioridad que le corresponde a un país marítimo. No puede estar en un plan descentralizado, de un plan diferenciado territorial, como lo ha denominado Semplaes. Eso es reducirle la categoría de visión marítima del Estado respecto al gran territorio marítimo nacional. El doctor Edgar Ortiz para el capitán Wellington Rentería. Dignes indicarnos cómo Ecuador suscribió la CONVEMAR en el 2011, si la Constitución de 2008 habla de 200 millas de mar territorial. Bien, eso es una pregunta bastante controversial, porque debo aceptar que no todos están conformes con la adhesión de Ecuador a la CONVEMAR, y mucho de esto se debe a una gran campaña de desinformación. Tengo que ser claro y enfático en esto. La Constitución de la República no habla de 200 millas marinas del mar territorial. Habla del concepto de mar territorial y de las zonas marítimas que estén definidas a través de tratados vigentes, ¿sí? Y habla específicamente de zonas marítimas. La Constitución, en su artículo 4, me parece, y en el 408, habla específicamente de zonas marítimas, ya se menciona zonas marítimas. ¿Por qué recalco el tema de zonas marítimas? Porque para poderlo entender, tenemos que trasladarnos al año 1952, cuando el Ecuador, Perú y Chile hacen su declaración de zonas marítimas. Hacen la declaración de zonas marítimas, un concepto nuevo que se proponía a la comunidad internacional y que, analizado por la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, fue denominado luego como zona económica exclusiva. El Ecuador siempre ha propuesto y ha defendido el tema de zonas marítimas. Hubo sí una controversia interna, una falta de información interna que de alguna manera provocó una confusión, una gran confusión en algunos instrumentos legales como el Código Civil. Pero las raíces de la zona económica exclusiva y de la zona marítima nacieron justamente de la iniciativa del Ecuador, y siempre lo hemos establecido de esa manera. Tal es así que en el 2008, cuando se habla de los espacios territoriales, se denomina zonas marítimas en la constitucionalización, y en ningún lado habla de 200 millas. Bien,
la última pregunta. El señor Washington Tamayo pregunta al señor capitán Willington Rentería. La Armada ha perdido relevancia en la gestión marítima en Galápagos, debido a que se la ha excluido dentro del Consejo de Gobierno. La Armada ya no es parte del mismo, después de haber sido una institución baluarte de la defensa de los intereses del archipiélago. ¿Qué hacer para que la Armada vuelva a ser parte de dicho gobierno, tomando en cuenta que siendo un país marítimo tenemos un plan para Galápagos y un plan para el litoral continental, lo cual no debería ser así, independientemente de que exista un régimen especial? Muchas gracias, mi comandante Tamayo, por esa pregunta. Creo que debería a todos llamarnos un poco la atención esta segregación que se hizo en la Ley Especial de Galápagos y la exclusión de la Marina, porque básicamente pues demuestra una falta de concepción estatal y geopolítica de lo que es el archipiélago de Galápagos para el Ecuador. Cuando el Ecuador estableció en 1998 la Reserva Marina, fue un paso para mí importantísimo, fundamental, claro, un mensaje poderoso al mundo. Establecimos una reserva marina de 40 millas, una de las más grandes en esa época. Establecimos un área de reserva marina que equivalía a 2/3 partes del territorio nacional y tuvo un costo político enorme y un costo económico también grande, significativo, porque nuestros buques pesqueros hacían faenas de pesca en la zona aledaña a las Islas Galápagos, a las zonas costeras, y pues les tocó ampliarse un poco hacia el límite establecido por la Reserva Marina. Y está bien, y es correcto. 20 años después, los estudios que se realizaron, incluso en uno de ellos tuve la oportunidad de participar, demostraron que la incorporación de esta zona de Reserva Marina produjo un incremento de la productividad primaria alrededor en la zona económica exclusiva. O sea, se aumentó la productividad de esta zona y ese incremento de la productividad de los recursos son de todos los ecuatorianos. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque es necesario que en el contexto de la defensa de la Reserva Marina se incluya justamente a la entidad de la Autoridad del Estado en el Mar, que es la defensa. Debe estar la Armada como parte importante de la defensa, de la conservación de la Reserva Marina en Galápagos, y no está por cuestiones de ceguera política respecto a cuál es el rol que debe tener la Armada y cuál es la importancia que reviste tener a la autoridad del Estado en el mar, justamente en la línea exterior de la defensa de la Reserva Marina. Eso es algo que no se ha concebido y que debe lucharse tanto en el contexto de la defensa como en el de la conservación, entendiendo justamente cuál es el rol de cada uno de los entes rectores en su área geográfica de jurisdicción. En este caso, la defensa de la Reserva Marina en la zona económica exclusiva le corresponde a la Armada. Muchas gracias. A continuación, el agradecimiento por parte del contraalmirante Livio Espinosa. Distinguidos participantes, quiero expresar a ustedes nuestro agradecimiento como Observatorio Estratégico de los Intereses Nacionales por habernos acompañado en este evento de gran significado para el país. Aquí nos hemos dado cuenta de dos aspectos fundamentales. El uno relacionado a cómo orientar todas estas políticas para el desarrollo de los intereses marítimos del Ecuador. Y por otro lado, mirar este concepto de gobernanza para impulsar a todos los sectores involucrados con el tema del mar. ¿Qué nos dicen estos conocimientos hoy? Que debemos hacer un alto, gobierno y todas las instituciones que están relacionadas con el mar, tanto del Estado como privadas, para mirar, hacer un análisis adecuado, qué es lo que se está haciendo mal, qué es lo que se está haciendo bien. Porque nada es perfecto, todo puede modificarse. El propósito de este seminario no tiene más allá que el de generar
nuevas ideas, nuevas propuestas, y siempre con una actitud constructiva y una actitud positiva. No tenemos que lamentarnos de lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer. Aquí lo importante es reconocer si estamos haciéndolo mal, debemos corregirlo. Y si estamos haciéndolo bien, debemos mejorarlo aún más. Esto es un trabajo de equipo, donde se requiere de un gran liderazgo que pueda articular a todas estas instituciones y lograr que todas empujen hacia la misma dirección, bajo ese faro que debe guiar el liderazgo al más alto nivel del Estado. Esto no es un problema de una institución, este es un problema de una visión de Estado que debe trabajar mucho en mejorar la conciencia marítima de los ecuatorianos. Porque un país como el nuestro, netamente marítimo, y que no tengamos conciencia marítima, tenemos entonces asegurado que no vamos a sacar todos aquellos recursos que el mar nos entrega. Nuestro agradecimiento, y para todos los participantes decirles que una vez que hagamos el análisis como equipo de este trabajo, de este seminario, generaremos todas aquellas conclusiones, recomendaciones y propuestas que entregaremos, no tanto a este gobierno, pero sí a los nuevos candidatos, de tal manera que sean parte del plan de gobierno que ellos pongan para ejecutar en caso de ser elegidos. Muchas gracias y quiero otra vez más felicitar al señor comandante Humberto Gómez por su excelente presentación. De igual forma al señor capitán de corbeta Willington Rentería por todo lo expresado y el agradecimiento de quienes somos parte de este observatorio, pues pensando que a futuro seguiremos trabajando en todo aquello que sea necesario, que contribuya con un espíritu patriótico, sin interés, por nuestra patria Ecuador. Muchas gracias y buenas noches.